Sol de los sábados. 9:05 en este sol de los sábados y vamos de inmediato a tratar un tema que para nosotros debe ser de importancia suprema en nuestra sociedad. El tema es de construcción social, cómo identificar las señales de que un menor está siendo abusado o abusada. Recibimos a la psicóloga y educadora Virginia Pardilla para hablarnos este tema. Bienvenida al Sol de los Sábados. Gracias, bendiciones, un día lluvioso. Ay, ¿verdad? sí, está lloviendo mucho. Mira, es un tema bastante complejo, bien difícil de a veces como de abordar. Tiene muchas aristas porque cuando hablamos de abuso tenemos que hablar no solamente de abuso físico. Ni si hay abuso emocional, que a veces se percibe menos, aunque deja heridas tan fuertes como el abuso físico. Está la negligencia, que es considerada también como un abuso, y el abuso obviamente es sexual. Entre los rasgos de negligencia que quizás pudiéramos tocar rápidamente, porque muchas personas no conocen que cuando un niño necesita algo a nivel físico, emocional, nutricional o educativo y no se le da, constituye también un abuso. Y muchas veces la negligencia pasa como si no fuera un abuso. Y ahí es que vemos casos que después entonces este niño por no tenerla o esta niña por no tener la debida supervisión, el debido acompañamiento del adulto, entonces son objeto entonces no solamente de la negligencia del padre o tutor, que ya constituye per se el abuso, sino que también entonces se convierten en víctimas de otros abusadores en el área físico, emocional o también sexual. Porque Están saben conectados. identificarlo, estos abusadores saben identificar estas Esas características. vulnerabilidades. Claro, porque son, como bien tú dices, está más vulnerable, tú estás viendo que no tienen un seguimiento, tú te vas dando cuenta inclusive hasta quizás dentro del mismo círculo social que no tienen las mismas respuestas a sus necesidades básicas como de alimentación, vestimenta, horarios de supervisión, las mismas exigencias quizás o acompañamiento para que este menor sea educado, vaya al colegio. Entonces tú estás viendo la parte vulnerable de ese menor, donde quizás el detractor pues entonces lo ve como una presa mucho más fácil. Se convierte en una víctima lamentablemente de otros tipos de abuso y de agresiones, mucho más fácil que quizá el niño que está supervisado. No quita que un niño supervisado, acompañado por los padres, pues se pueda convertir en víctima de un abusador, puesto que los abusos por lo general pensamos que la mayoría de los abusos son de personas desconocidas, que están lejos. Eso sucede y pasa, pero esas son las minorías de los casos de abuso. La mayoría de los casos de abuso son cuando el menor conoce a al detractor. Se habla de que, por ejemplo, en abuso físico, hay un 98% de adultos que ya de adultos reportan que fueron abusados físicamente. Y abuso emocional se habla de un 35 a un 40% de los menores que ya de adultos pueden reportar que fueron abusados emocionalmente. Y de abuso sexual se está hablando de una estadística de casi un 20%, porque abuso sexual solamente creemos que es cuando ya hay una penetración o una agresión de ese tipo, pero abuso sexual puede ser el hablar de sexo frente a un niño, el hablar de un tema sexualizado frente a un niño, el presentarle pornografía a un menor, el utilizar su cuerpo como de manera pornográfica. O sea que el abuso sexual no solamente es como mucha gente que obviamente que es lo más difícil. Y para un terapeuta, ya cuando están nuestros niños en terapia, pues una de las preguntas más importantes es si fue abusado una vez o si fue varias veces. Pero las estadísticas dicen que por lo general un detractor que no sea identificado, o sea, un abusador que no sea identificado en el transcurrir en lo que se diagnostica el primer abuso, que se llegue a la luz pública o que ya entonces viene la demanda, tiene entre una víctima a 10 víctimas. Wow. O sea, un detractor, o sea, es un dato muy importante. Cuando ya por fin
se conoce, la mayoría de ellos han tenido en su quehacer, en su vivir, de 1 a 9 a 10 víctimas es el promedio. Entonces, por eso la importancia no solamente de reconocer los síntomas o signos del abusado, sino también del abusador. ¿A Porque- partir de qué edad se puede determinar si un niño ha sido abusado o no? Y lo pregunto porque en el caso de los niños que son muy pequeñitos, son por ende más vulnerables porque no pueden hablar. Entonces, yo sé que hay técnicas en Sí. psicología que pueden ayudar, pero para que la gente que nos escucha pueda tener una idea. Mira, hay varios signos muy importantes. El primero, que no necesariamente es sine qua non de un abuso, pero sí, independientemente de por qué sea, es un signo de observar para la familia y comenzar a ver por qué pasa. Lo primero que va a pasar en un niño es una regresión. Cuando yo hablo de regresión, no importa la edad que el niño tenga, si ya el niño controlaba los esfínteres, y hay una regresión, no necesariamente es signo de abuso, pero es algo, ¿por qué hay una regresión? Si el niño, por ejemplo, ya hablaba, decía las palabras claras y comienza de nuevo a balbucear, o si ya el niño caminaba y deja de caminar, o el niño ya dejó de chuparse los dedos y comienza de nuevo a chuparse los dedos, todo lo que sea una regresión, algo que ya el menor haya dominado y que vuelva para atrás a hacerlo como antes de dominarlo, entonces es un signo importante de observar. Si está escolarizado, va a haber un bajo rendimiento escolar, pero también va a comenzar, si es abuso físico, va a comenzar a maltratar a otro. Si es abuso emocional, va a tender también a maltratar de manera emocional a otro. Se traspasa. Y si es abuso sexual, va a tener conversaciones sexualizadas y va a comenzar a mirarse su cuerpo, sus genitales, a observar y a mirar los genitales del otro, a querer tocar los genitales de la otra persona, y eso también es un signo importante de una voz de alerta porque este menor está haciendo esto. Entonces, el rendimiento escolar, va a haber un cambio. Si es adolescente, porque quiero, como me lo preguntaste, muy amplio, puede pasar en todas las edades. Si es un adolescente, puede venir algo que confunde mucho a los padres, porque a los adolescentes tendemos de clasificarlos de rebeldes. Entonces, y sí es cierto que en la adolescencia hay un patrón de quizás una cierta rebeldía, algunas reglas, el medir fuerza, pero usted va a observar que esa rebeldía es mucho más fuerte. Inclusive algunos comienzan como a hacer actos de pequeños robos, hurtos, algunas cosas que tú dices, comienzan quizás a juntarse con pandilla, a delinquir, a encerrarse en su habitación, a ser más agresivo. La depresión en los niños se confunde mucho con la malcriadeza. El adulto, por lo general, cuando se deprime, que es un síntoma de una persona o de un niño abusado, tanto adulto como niño, va a haber síntomas de depresión. Entonces, en la depresión en el adulto, por lo general viene como el estado de que me quedo solo, que me tranco, que no hablo. En el menor, no es que no está esa parte típica de una depresión, pero entonces comienza a estar malhumorado. Y es el niño que comienza a hacer rabietas por todo y está malhumorado, y no nos estamos dando cuenta que quizás este menor, por causa de algún tipo de abuso o negligencia emocional, esté manifestando una depresión, y entonces los mismos padres no lo estén viendo como depresivo, sino como malhumorado y malcriado. Entonces eso es otra voz de alerta. Los cambios en la alimentación son notorios. Me explico. El niño que comía y comienza a comer en demasía, porque entonces ahí el cambio en la alimentación va a venir con ansiedad. Como reacción. Como reacción a la situación emocional que está viviendo, porque deja marcas muy importantes estos tipos de abuso. Entonces el niño va a hacer un cambio en su alimentación y puede ser que comience a comer con mucha ansiedad, o por el contrario, que entonces deje de comer. Entonces por eso es que se confunde. Para ocultarse, por ejemplo, vi una vez una serie, una película, no recuerdo, donde un muchacho manifestaba una obesidad importante y los médicos o no sé, los investigadores al analizarlo le preguntaban que por qué, y él decía que comía para que nadie lo tocara, para que no le tocaran, y se entendía, entendieron que era su padre, y empezó la persona que indagaba al niño a golpear al padre, y el niño dijo no,
y era la madre que Sí. abusaba del niño. Mira, ahí entraste en un tema muy profundo de psicología y algo muy nuevo, tanto en neuropsicología, que es que se está hablando de la obesidad, sobre todo obesidad mórbida, que debemos de trabajarlo los psicólogos con los nutricionistas, porque por lo general las emociones se ocultan a través del comer en demasía. Entonces, casi todo el que tiene un tipo de obesidad se está ocultando una situación emocional no resuelta. Dije casi todo. ¿Me entiendes? Que lo llevó en su momento a comer sin el control, aunque quizás ya en el momento ya ganaste las libras y ya lo dominaste. Entonces, sí, muchos niños que son abusados sexualmente, pues presentan los dos extremos opuestos. O comen mucho por la misma ansiedad del abuso, sobre todo si el abuso es perpetuado por una persona que el niño conoce, Claro. porque el problema del abuso cuando es perpetuado por una persona que se conoce es que no se da una vez, que Claro, cuando es una repetido. persona de la calle, abusa una vez de la víctima y ya. Porque no Pero tiene más acceso. no tiene más Claro, acceso, pero exacto. cuando es una persona que conoce, que tiene la confianza sobre todo de los padres, porque cuando hablamos de abuso físico, emocional o sexual, es porque tiene la confianza. Tú dejas al niño con esa La persona. confianza pues, y el poder. entonces tiene autoridad, entonces el niño va a comer por ese el nivel de ansiedad porque continúa, es Y repetitivo. para no lucir atractivo a veces, si tiene un poco más conciencia, para no lucir atractivo también hacia el es victimario. una forma de manejar la ansiedad en el día a día del niño. Ok. Pero ojo, no siempre comen con ansiedad, puede dejar de comer también. Ok. O sea, puede entonces mostrarte el niño inapetente y otro síntoma y muy importante es el cambio en el sueño. Casi todo el que tiene un problema emocional, de la índole que sea menor o sea adulto, hay un trastorno del sueño. Piénselo, hasta el que tiene problema económico por lo general tiene un trastorno del sueño. Entonces, es un síntoma muy importante para los padres. El niño se despierta en la madrugada con o sin pesadilla, con llanto o sin llanto, pero va a ver que no concilia el sueño, o se acuesta, se duerme y se despierta mucho, o no duerme, pero va a haber un proceso que va a convertir en un círculo vicioso, porque el que no duerme bien, tanto adulto como niño, entonces Claro. genera un estado de mal humor, un estado de desconcentración, y esa desconcentración se va a llevar también al rendimiento escolar. Por eso es que nosotros los educadores que manejamos también en el colegio, pues manejamos muchos de estos síntomas, porque es que el abuso físico, emocional, sexual o negligencia está a la orden del día. O sea, Bueno, Virginia, aquí sería dice, interesante. y disculpa para apoyar Ajá. lo que dice la doctora. Sale hoy una información en el Listín Diario: 2.999 denuncias de abuso sexual solamente en el pasado año. Sí. O sea que, como usted dice que está a la orden del día, realmente prácticamente 3.000 casos denunciados solamente en el año pasado, los denunciados. Por eso es la importancia de que hagamos lo que llama una palabrita que a mí me encanta, que es un proyecto que tenemos que se llama Psicoeducando, que es psicoeducar a la población. ¿Cómo psicoeducamos a la población? Bueno, hablando de estos temas como están haciendo ustedes, instruyendo a los maestros en las escuelas para que puedan ser también personas que puedan detener, observar y ver, este es un niño que presuntamente por los síntomas y signos que está mostrando dentro del aula, pues entonces puede estar siendo sujeto de cualquier tipo de abuso y frenarlo. ¿Por qué? Porque es que cuando pasa en un adulto es muy difícil, pero el adulto tiene la potestad, sabe los medios, los mecanismos, aunque quizás no en el momento del abuso no lo haga por cualquier situación, pero el menor está débil, no sabe los medios, no sabe los mecanismos, y por lo general esa mentecita del niño viene siendo subyugada por un adulto que tiene una mentalidad, cuando es de adulto a adulto, porque también tenemos que hablar del tema de cuando el detractor es un menor. Pero antes de pasar ahí, tú decías al principio que había que observar no solamente el perfil de los abusados, sino también de los abusadores. ¿Qué señales pueden alertar? ¿Cuál es el perfil de las personas que perpetúan este tipo de crimen?
Mira, ahí viene entonces como el gran dilema, porque cuando son adultos, pues entonces por lo general son personas tóxicas, pero también pueden ser personas muy inteligentes que quieran permanecer ocultos y porque saben el riesgo a nivel ya de lo que sería la consecuencia legal de sus actos y entonces manipule de tal manera. Por lo general tienen un interés demasiado fuerte en quererse quedar con el menor A solas. a solas. El menor en algún momento va a decir que no se quiere quedar con esa persona por lo regular. No necesariamente, ojo, porque diga que no se quiere quedar con esa persona, porque ahí entonces muchos padres vienen nerviosos a mi oficina, porque los niños a veces no quieren estar con alguien, pero simplemente porque le pones reglas. Pero, ojo, yo siempre lo escucho, a ver qué pasa. La oportunidad es escuchar siempre al menor. El adulto quiere siempre estar con ese menor, con un interés que tú dices, pero demasiado marcado. Tú le vas a ver algún síntoma o signo de antisocial, tiene algún rasgo de su personalidad antisocial, algunos síntomas de persona tóxica y pudiera ser una persona que haya sido abusada en la infancia, no tratada. Yo siempre corrijo esto. Y cuando me invitan sobre todo a programas de televisión y radio, porque entonces no necesariamente una persona que ha sido abusada se convierte en un abusador. Hay una tendencia marcada a esto, pero las personas que no fueron tratadas, porque entonces si no estaríamos nosotros poniendo un estigma a todos los niños que han sido abusados y vamos a decir, bueno, pues ya este es un abusador y estuviéramos entonces clasificándolo y no es necesario. Una persona o un niño que fue abusado en el pasado, que llevó el debido tratamiento, pues no necesariamente se convierte en un abusador. Licenciada Virginia, antes de pasar a preguntas de los oyentes, Sí, la gente que se vaya preparando. Que usted trate algo sobre lo que ha mencionado, pero que toca la fábrica social de la República Dominicana, en especial el campo, el área rural. Lee un dato que dice la UNICEF que una de las formas más comunes de abuso sexual es el matrimonio infantil. Aquí no es legal, pero de facto en muchas partes del interior hay una especie de crianza de personas por razones a veces sociales y económicas, de decir, esta es mi niña, a ver a quién se la coloco. Y desde que tienen 12, 13, 14 años, ven en algunas partes rurales el comandante de la policía, el ex general militar o coronel, el dependiente que tiene un negocito, y para su beneficio económico futuro ven, no de ellos a veces, las madres muchas veces, sino de su niña, se la están hasta ofreciendo desde 12, 13, 14 años y le mandan fotos, venga, conócala, comandante, mire, esta es la hija mía. ¿Cómo vemos eso? ¿Ese es un abuso sexual? Sí. Porque es un matrimonio infantil de facto. Toda relación sexual con un menor se constituye en un abuso, así sea consensuado con el menor, porque el menor no tiene potestad todavía para... Si es un mayor de edad con un menor, ya automáticamente es un abuso. Y muchas veces, no mencionaste algo que también pasa en nuestras sociedades, cuando esa niña de 13 años, 12, tiene relación sexual, el papá y la mamá lo sabe, es con un adulto, el adulto tiene una pequeña posición quizá un poquito mejor, automáticamente entonces ya tenemos que casarla y comienza a veces hasta el chantaje económico y emocional para el adulto de que o te casas con ella o voy a la fiscalía. O sea, no, si ya el adulto tuvo relación sexual con una menor, no es o te casas con ella o voy a la fiscalía, que vamos para la fiscalía, claro. Porque la niña está siendo abusada. Aún la niña de 13 años diga que quiere tener la relación sexual, ella todavía no está consciente, todavía no está totalmente madura y constituye un abuso. Pero los padres ahí son abusadores también. Ahí comienza los que agupan eso. Claro. Comunícate